Es- Bueno, entonces arrancamos con el tema de hoy, que es Buenas la noches, buenas estadística. noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Para los que llegan, por favor, en el chat, colocan su nombre y el correo. Bueno, Gracias. listo. Entonces, estamos viendo que la estadística, decimos que es una ciencia que utiliza las matemáticas para conocer y predecir resultados. ¿Esos resultados para qué nos sirven? Para procesar información, para tomar decisiones que nos sean favorables, tanto a nivel laboral como personal. Entonces, aquí en la guía dan unos ejemplos sobre la estadística y habla sobre la probabilidad. ¿Qué es eso? Simplemente, entonces, dice que la probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo. Si uno está más tiempo expuesto en la calle, pues tiene más posibilidad de que haya el accidente. Entonces, eso es una posibilidad de que ocurra o no ocurra el hecho. Cuando vamos a trabajar los datos estadísticos sobre un tema, entonces tenemos varios conceptos. Por ejemplo, la población. Es el conjunto de elementos donde queremos conocer la información. Y la muestra es parte de esa población. Entonces, tenemos la población, es como la macro, y la muestra es un pequeño sector o nicho donde vamos a sacar información de esa gran muestra, de ese gran dato que es la población. Entonces tenemos características hay de datos, unas se llaman variables y pueden ser de dos tipos. Las variables pueden ser de dos tipos. Cualitativos son los que se pueden medir. Son los que no se pueden medir. ¿Cuáles son los cualitativos? Como el peso, la talla, el color de los ojos, diferentes. Bueno. Y cuantitativos son aquellos que los podemos medir. Tenemos variables discretas y variables continuas. Las discretas son números enteros y las que continuas son las que tienen decimales. ¿Cómo organizamos los datos? La media es la suma de todos los datos dividido por el número de datos, que es, ya usted lo vieron, ¿cierto? En la estadística en procesar. Aquí entonces me da como un ejemplo que los pesos de 6 amigos los dan ahí, entonces hallar el peso medio. Entonces, el promedio de eso es la suma de todos los datos dividido en 6, porque es la cantidad de datos. Aquí tenemos una tabla donde dice que en un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido puntuaciones que muestra la tabla. Calcula la puntuación media. La puntuación media, sí. X sub I, ¿qué son? Es la puntuación. F sub I es la frecuencia. Y X I por FI. Entonces me dice que el promedio de eso es la suma de multiplicar X, los datos por la frecuencia, dividido en el número total de datos, que fueron 42. Donde X sub I son las puntuaciones obtenidas en el test y F es la frecuencia. Es decir, el número de personas que han recibido cada una de esas puntuaciones. La moda refleja el dato que más se repite. Por ejemplo, acá, entre estos números, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. ¿Cuál es la moda? Es 4 porque se repite más. Si dos puntuaciones adyacentes, o sea, están al lado, tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. Entonces me toca sacar, por ejemplo, en este punto, dice que 3, 3, 5, 5, entonces esta es la moda. Para saber, entonces, me toca sacar el promedio de esos. 3 más 3 más 5 más 5 dividido en 4, me dice que la moda es 4. Es el promedio de esas modas. ¿Cómo se representan gráficamente los datos? A través de los diagramas de barra.
En un lado tenemos de ese ejemplo las puntuaciones y en el otro lado las frecuencias. Este es el diagrama de barras. El polígono de frecuencias. Dice que el polígono de frecuencias se forma trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolas. Entonces, arriba tenemos el diagrama de barras. Lo que hace él es coger el punto medio de cada dato y lo une. Va uniendo el punto medio de cada barra para obtener entonces el polígono de frecuencia. Entonces, aquí está el punto medio de cada barrita y ese es el polígono de frecuencias. Listo. Cuando utilizamos varias variables continuas, puede ocurrir que la variable tiene muchos valores. Entonces, cuando los datos son muy grandes, trabajamos con intervalos. O sea, por grupos. Ejemplo acá. Aquí tenemos altura de los alumnos. Entonces, como hay muchos datos y son variables continuas, entonces se trabaja por intervalos. Para sacar el intervalo se coge siempre el menor dato. Aquí el menor dato es 1,60 que mide un alumno y el mayor dato 1,87. Se resta de mayor al menor y el 0,27 es el intervalo entre los datos. Entonces aquí dibujando ese grupo de datos. Entonces aquí dice entre 1,60 y 1,65 hay un dato. Entre 1,65 y 1,70 hay otro grupo de datos. Entonces esos son los intervalos, o sea, por grupos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Dice que se ha realizado un estudio sobre el número de hijos que tiene una familia. Entonces, X son los hijos y F es la frecuencia, o sea, cuántos hijos tiene uno tiene 12 personas o familias tienen un hijo, 18 tienen 2, 6 tienen 3. Entonces nos pide el número de hijos, qué tipo de variable es y por qué. Vamos a resolver eso entonces. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Hasta ahora no. No, señor, de momento no. Ya veremos de aquí en adelante a ver qué duda nos surge. Bueno. Este es el ejercicio 1. Entonces aquí dice, nos piden el número de hijos, qué tipo de variable es y por qué. El número de hijos es una variable ¿qué? Cuantitativa. ¿Por qué? Porque se puede medir y es discreta porque no tiene decimales. Ese es el tipo de variable de esta parte que son los hijos. Los hijos es una variable discreta y es cuantitativa. El punto dice, ¿qué tanto por ciento de las 50 familias tienen 2 hijos? Es una regla de 3. Si el 100% de las familias, si el 100% corresponde a 50 familias, porque es la suma de las familias, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto corresponde 2 hijos? Entonces, X es la variable que vamos a hallar. Me preguntan X a cuántos hijos corresponden las 18 familias. ¿Cuántos hijos tienen 18 familias? Entonces despejo la X. X es igual a 100% por las 18 familias que tienen 2 hijos sobre las 50 familias que es el total. Me dice que X es igual a 36. Eso quiere decir que 18 familias tienen 2 hijos que corresponden al 36% de la muestra. Así es como se interpreta. 18 familias tienen 2 hijos que corresponden al 36% de la muestra. ¿Sí? Ahora me piden que cuál es la media y la moda. Entonces, en esta tablita
Tengo X, que son el número de hijos, F, que es el número de frecuencia, o sea, las familias que tienen esa cantidad de hijos, y multiplico X por F. Eso me da 1 por 12, 2 por 18. Bueno, esa tablita, entonces, ¿para qué me sirve acá? Sumo las F1 y sumo los que multiplican X por F, 88. Entonces, ¿cuál es la media? La media es la suma de la multiplicación de el número de hijos por la frecuencia. Me dio 88. Sobre el total de familias, ¿cuántas familias son? 50. Entonces dice que la media es igual a unos 76 hijos por familia. Ese es el promedio, esa es la media de la cantidad de hijos que tienen las 50 familias. ¿Y cuál es la moda? ¿Cuál es el mayor de cantidad de frecuencia de hijos? O sea, ¿cuántas familias tienen mayor número de hijos que se repiten? Entonces, 9 familias no tienen hijos, 12, 1, 18, 2, 6, 3, 3 grupos de familia tiene 4, 2, 5. O sea que la moda es la que más se repite. ¿Cuál es? El 2. Bueno, ese fue el primer ejercicio, entonces continuamos vamos con el ejercicio acá, con este no, perdón, con nuestra guía. El ejercicio 1, bueno. El ejercicio 2. El siguiente gráfico representa las temperaturas máximas mensuales registradas durante un año en una determinada ciudad. Entonces ahí creo que confecciono una tabla con los valores de la gráfica anterior. Aquí entonces, y la gráfica me dice por meses, ¿no? Enero, me toca hacer enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Entonces, en enero, la temperatura máxima, ¿cuál fue? 10. Aquí sería 10. Después la siguiente, febrero, ¿cuánto fue? 13. Marzo fue 17. Y así, voy colocando los puntos en la tabla, meses y los puntos que corresponden allá. ¿Cuál era la temperatura máxima? De esa fue 47. ¿Cuál fue esta? 47. Representa en la gráfica anterior con boliazul la evolución de las temperaturas mínimas. Entonces, en esta gráfica hay que hacer la representación de la siguiente tabla, de la C, que es la temperatura mínima. Entonces, en enero fue 1, entonces voy y pinto aquí 1. Pinto 1 y después voy pintando los de cada mes. O sea que en esta me salen dos gráficas. Esta que es la máxima y la que está debajito es la mínima. Ese es el... O sea que toca dibujar las dos tablas. Sí, las dos gráficas. Aquí en la A tienes que completar los meses y las temperaturas que aparecen en la gráfica. ¿Sí? Sí. En la C hay que dibujar la gráfica, porque aquí me dan la tabla, me dan los meses con las temperaturas mínimas. Entonces, voy por meses. Enero, la temperatura mínima, ¿cuál fue? 1. Entonces, voy y lo marco 1. Después, en febrero, ¿cuál fue? Voy pintando la gráfica debajo de la que está ahí. ¿Sí? Ok. Bueno, dice, un bebé, el tercer punto. Estos son 14 problemitas nomás. Entonces dice, un bebé al nacer pesa 3.500 gramos. Si gana peso a razón de 40 gramos semanales, complete la siguiente tabla. Empieza con 3.500. En la siguiente semana, ¿cuánto pesa? Hay que sumarle 40. ¿Cuánto es? 3.540. 3.540. En la segunda, 3.580. 80. En la siguiente, 3.620. y en la siguiente, 3.700. ¿Y termino en cuánto? 3.740. Después ahí dice, creo que ahí dice, ¿qué toca hacer? Representar gráficamente los datos de la tabla anterior. Entonces, ya teniendo la tabla, empiezo.
Abajo están las semanas y en la Y están el peso. Entonces, empiezo diciendo la primera semana empezó en 0 con 3.500. 0 es 3.500. Entonces, la gráfica empieza en 0 acá en 3.500, ¿cierto? Ahí es 0. En la primera semana fue 3.540. Entonces, coloco un punto. En la segunda semana, ¿cuánto fue? 3.000. 580. Pinto el punto hasta, entonces, la línea es una recta con una pendiente, parte desde 0. Ascendente. Exacto. Es una recta. Una recta, entonces, desde 3.500 hacia arriba. Esa es la gráfica de ese. Ese no tiene problema. Obtener la fórmula que da el peso del bebé. ¿Cuál es la fórmula ahí? ¿Cuál es la fórmula acá? Entonces, para que lo apunten ahí, Y sería, Y es igual, empieza con ¿cuánto el peso? Con 3.500, ¿sí? Entonces acá. Me pregunta, Y es la fórmula. Y es igual, comienza con ¿cuánto? Con 3.500, ¿cierto? Que ese es el peso cuando nace el bebé. Y va ganando peso todos los meses. Entonces, ¿cuánto va ganando todos los meses de peso? 40. 40x. Esa es la fórmula que me piden. Entonces, la fórmula que me piden del peso del bebé es esa. Y es igual a 3.500 más 40x. El cuarto, se ha preguntado a todos los empleados de una empresa el medio de transporte que utilizan asiduamente para ir al trabajo. Y el resultado es ese. Andando van como 15, bus van como 35, metro van 20, coche van 25 y la bici como 5. Entonces ahí muestra aquí el gráfico. ¿Qué nombre recibe el diagrama anterior? ¿Cómo se llama este diagrama? ¿Cómo se llama el diagrama este? ¿Es un diagrama de qué? Muchachos, ¿cómo se llama ese? ¿El diagrama cómo se llama? Estadística. No, estas barras. ¿Diagrama de? ¿De barras? De barras. Eso es lo que me piden. ¿Cómo se llama el diagrama? Diagrama de barras. Porque es un diagrama de barras. Mira. ¿Cuántos empleados de la empresa van en bus? Aquí está en bus. Entonces, ¿cuántos van? ¿30 qué? ¿Cuántos empleados van en bus? ¿Cuántos eran? ¿30 y algo? 35. 35%. 35. 35. No por ciento, sino 35. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? 100. ¿Por qué? Porque sumo todos los que van andando en bus, en metro, en coche y en bici. Se suman todos. Sí, se suman todos. Listo. ¿Cuál es el porcentaje de los que utilizan el metro como medio de transporte para ir a trabajar? ¿El metro cuántos van? El 20%. 20% porque en total son 100 y van 20. Entonces, ¿cuánto es? El 20%. El 20%. Listo. Ese es el 4. Vamos con el 5. ¿Qué dice el 5? Dice que el 5 es ¿qué? Nos consultaban diferentes comercios el precio de una determinada cámara fotográfica y se obtuvieron esos precios. ¿Cuál es la media y la moda de esos precios? ¿Cómo hago ahí para sacar la media? Se suman todo y se divide entre, ¿qué? Entre 10. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10. 10. Entonces, Ajá. la media es igual a la suma de todos dividido por 10, ¿cierto? ¿Eso da Sí. cuánto? La suma, bueno, 284. 284 creo. ¿Y la moda? ¿Cómo se saca la moda de ahí? 284 entre 10 serían... 2840. La suma de esos, 2840 y un 10. Ah, ok. Entre 10 serían 284. 284. ¿Que esa es qué? La media. La moda. La media. La moda serían La moda es lo 305. que se Es la que más se repite. ¿La moda cuál es la que ¿Dónde más se está? repite? 305. No, ¿Sí? esa es la que menos se repite. A ver, Sería 100, 280. 200. La moda es 280. 280. Sí. Bueno, entonces la moda ¿cuál es? Es la que más se repite. ¿Y cuál es? Ah, ok. La moda es 280. 280. Listo. Sí, sí, señor, 280. 280. El sexto. ¿Sí ve que no están difíciles estos? Están... Un grupo de amigas deciden ponerse juntas a régimen de adelgazar. Bueno, el momento de empezar sus pesos son 80, 77, 76. Listo. ¿Cuál es el peso medio de las amigas? O sea, ¿y la media cuál es? Es la suma de todos. ¿Dividido en cuántos? 80 más Son 8. Entre 8. dividido entre 8. ¿La suma de eso cuánto da? Aquí me dio 572 dividido en 8. Entre 8. ¿Cuánto dio eso? 71.5. 71.5. ¿Esa es qué? El peso promedio. El peso medio. El peso medio, Listo. perdón. ¿Y la moda? 71. 71, es la que más se repite. Es la que más se repite. Listo. Lo mismo, 4 amigos juegan a la lotería todas las semanas durante 8 semanas. Y estos fueron los resultados. ¿Cuál es el promedio de ganancias entre los 4 en estas 8 semanas? Entonces, ¿qué hago ahí? Es la misma fórmula. Saco la media, o sea, la suma de todo, dividido en cuánto? 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. Como unos son negativos y otros son positivos, ojo, porque hay que restar y sumar, ¿cierto? Sí. No todos son positivos. Son negativos y positivos, eso dio 10.000 dividido en 8, dado 1.250. Ese es el promedio de ganancia. Ahora me dice, ¿y cuál es para cada uno? Entonces, como ayer la media de todo fue 1.250, ahora me toca dividir por los 4 para saber cuál es la media de cada uno. Al dividir 1.250 entre 4 me dio 312. Ok. Listo. Vamos con el 8. El 8 creo que yo lo tengo acá resuelto, entonces. Porque hice fue una parte, no todos. Vamos con el 8. Aquí la página 2. Ah, la del B, que eso ya lo hicimos, ¿no? El 8. Dice que la siguiente tabla da el número de alumnos que han acabado sus estudios en la Universidad de Valencia durante el curso 96-97. Entonces, mujeres, hombres y el total de mujeres y hombres. Si se termina, muchachos, entonces les doy la entrada. Dice, si seleccionamos, aquí me piden en ese, el 8 me piden, si seleccionamos uno al azar del total de alumnado, calcula la probabilidad de que sea mujer. Entonces, me dice que para hallar la probabilidad de que sea mujer es igual a los casos favorables sobre los casos posibles. Para hallar la probabilidad de que sea mujer, ¿cuántas mujeres hay? La suma de mujeres, 401. Y los casos posibles es la suma total entre hombres y mujeres. ¿Cuánto es? 1288. Entonces, utilizo la fórmula.
la probabilidad de que sea mujer es igual al número de casos favorables, que son el número de mujeres, 401, sobre el total de casos Sí. posibles, que son el total, la suma de todos, total, hombres y mujeres. Eso me da 0.31. Esa sería la probabilidad de que sea mujer. Ahora ven, me dice, si seleccionamos uno al azar del total del alumnado de informática, calcula la probabilidad de que sea mujer y que sea hombre. Entonces, mujer, informática. ¿Cuántas mujeres estudian en informática? 4. No, miren acá. 84. O sea, ese es el número de casos favorables, 84. Y el total, 315. 315, ¿cierto? ¿Sí está bien sumado? Sí. 5, 12, 325. Aquí quedó 25. mal. 300, yo la coloqué mal ahí. Es 325. Ah, Entonces, el total de casos posibles, ¿cuánto es? 325. 84 dividido 84 entre 325. da 0.26, que esa es la probabilidad de que sea mujer que estudió informática. Ahora la probabilidad de que sea hombre que estudia informática. ¿Cuántos hombres estudian informática? 231. Sobre el total, 325. 325. O sea que la probabilidad es que 0.73. 0. Ah, ok. Sí. 0.73. Bueno, muchachos. Y como ya se va a terminar, ya les doy la entrada nuevamente. Una fotico, por favor. Bueno. ¿Alguna pregunta del tema? Pues hasta ahí no. Nada, ¿cierto? Parece que Sencillo. todo. No, señor. Y yo creo que terminamos los 14 ejercicios para que no tengan problemas. Bueno, si en el chat escribieron su nombre y el correo, por favor. Sí, señor. Recuerden que todo lo que escriben en el no puse el chat, yo correo. lo veo. Bueno, Ujú. Ay, el correo no. listo. Seguimos con el siguiente ejercicio. Bueno, seguimos con la guía. Aquí nos dice esta guía. La probabilidad, entonces, ¿qué es la probabilidad? Es las veces que sale. Por favor, los micrófonos. Dice que si lanzo un dado 50 veces, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga cada cara? ¿Cuántas caras trae el dado? 6, ¿cierto? Trae 6. 6. 6 No, caritas. ¿cuántas caras tiene? 6, ¿cierto? 6. Sí. 6. Bueno, 6. 6. Aquí hay un ejemplo donde dice que tenemos una urna donde hay 10 bolas. Hay 4 negras, 3 grises y 3 blancas. Para calcular la probabilidad al azar tenemos la regla de Laplace. Dice que la probabilidad es igual, lo que vimos en el ejercicio ahorita, es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Dice que si queremos saber la probabilidad de sacar una bola negra en la urna, ¿cuál es entonces? ¿Cuántas bolas negras hay? 4. Que es 4. los casos favorables. ¿Cuántos hay? 1, 2, Sí. 3, 4. Sobre el número total de bolas. ¿Cuántas hay? 10. O sea, los números 10. O sea, 4 dividido en 10 da 0,4, que es la probabilidad de que salga una bola negra. 40%, pero con el 1% es el 0,4. Señor, Que sería el 40%, pero como no es por ciento, es 0,4. ah, sí, y la probabilidad es 0,4. Al poner la fórmula siempre ponemos entre paréntesis la probabilidad de la que tenemos que hallar. Recuerda que la probabilidad de cualquier cosa siempre será entre 0 y 1. O sea, ¿es posible o no es posible? 0 es que no se realiza y 1 es que sí se realiza, ¿cierto? Ese es el límite entre la probabilidad, está entre 0 y 1. 0 se hace o 1
1 se hace y 0 no se realiza. Entonces dice que hay problemas que en donde nos piden hallar la probabilidad con reemplazamiento de los casos posibles y sin reemplazamiento de un caso posible. Entonces, aquí nos dice, ejemplo, se hacen este tipo de problemas. Se extraen sucesivamente 3 esferas de una caja que contiene 6 esferas rojas, 4 blancas y 5 azules. Hallar la probabilidad de que sean extraídas en el orden roja, blanca y azul si las extracciones son con reemplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco una bola y la vuelvo a introducir nuevamente donde está, en la caja donde esté. Entonces me dice cuántas bolas son. Son 6 rojas, 4 blancas, 10, son 15 en total. Tenemos 15 bolas, de las cuales 6 son rojas. Entonces ahora me pide, por lo que la probabilidad de que la bola sea roja, ¿cuánto es la probabilidad? 6 veces. Es 6. Punto 4. Sí, ¿y cómo sale? Son 6. Entonces, 6 sobre 15, que es el total. 6, ¿por qué? Porque son 6 rojas. Que es lo que están pidiendo son las rojas. Y las rojas son 6. 6. ¿Y el 6. total de bolas cuántas son? 15. 15. 6 en 15 es 0.4. Esa es la 0.4. probabilidad de que salga una roja. Ujú. Ahora metemos Sí. nuevamente la bola ahí. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la segunda bola. Disponemos de otra vez de las 15 bolas porque es con reemplazamiento. Para calcular otra vez cuál es la fórmula. Serían las 4 bolas para poder sacar, Como son ¿qué blancas. es? ¿La azul? Sí. Las blancas. Las blancas son Las 4. blancas, sí, son Sí. 4. Entonces serían 4 blancas sobre 15 en total, que son total. la cantidad de bolitas que hay, sí. Eso. Entonces, 4 sobre 15 das 0,26. Sí, señor. Porfa. Se vuelve a meter la bola y ahora vamos a sacar la tercera bola y nos piden que sea azul. ¿Cuántos azules hay? 5. 5 azules. Y la probabilidad de que sea azul entonces es 5 dividido en el total. Sí. 5 sobre 5 sobre 15 0,3. da igual 0,3. 3. Esa es la probabilidad de que salga una bola azul. Entonces ahora vamos a sumar, vamos a multiplicar todas las probabilidades que sacamos. Por lo tanto, la probabilidad de que las bolas sean extraídas en el orden roja, blanca y azul es, primero la roja fueron ¿cuánto? 6, 15. Por 6. después fueron las blancas por 4, 15. y después las azules por 5, 15. Entonces, la probabilidad ya las llamamos, fueron 0.4 por 0.26 por 0.03. El total fue 0.031. Esa es la probabilidad de que las bolas sean extraídas en el orden roja, blanca y azul. Bueno, el siguiente método es sin reemplazamiento, o sea que yo saco la bola y no vuelvo a introducir nuevamente esa bola donde esté, en la caja donde esté. Tenemos las 15 bolas de las cuales... O sea que ahí el divisor va disminuyendo porque como se van retirando las bolas. Lo que va disminuyendo es el divisor. Dice, tenemos 15 bolas, de las cuales 6 son rojas, por la que la probabilidad de que sea la primera bola que saque sea roja. Entonces, la primera no tiene problema. Me dice que sea roja, entonces, ¿cuántas rojas hay? 6. En total, 15. 6. La probabilidad es 0,4. La segunda bola, disponemos